Hay momentos en la vida en los que el alma grita en silencio. Momentos en que la nevera está vacía, el bolsillo está roto, y el corazón se pregunta, ¿dónde está Dios cuando falta todo? Pero escucha esto, amigo mío. Dios no te mide por lo que tienes, te mide por lo que aún crees. Él no mira tus bolsillos vacíos. Él mira tus manos dispuestas, tu fe encendida, tu esperanza viva en medio del polvo. Porque hay una verdad eterna. La pobreza puede tocar tu entorno, pero no tiene derecho a tocar tu destino. Hay quienes nacen entre ruinas, pero caminan hacia promesas. Hay quienes comen poco, pero se alimentan de fe. Y aunque el mundo los llame pobres, el cielo los llama herederos del reino. Eduardo era uno de ellos. Un niño del barrio. Un soñador entre el barro. Un corazón marcado por la necesidad, pero escogido por la eternidad. Y su historia, su dolor, su esperanza, su victoria, nos recuerda una sola cosa. La pobreza no define tu futuro. Dios sí. Eduardo, el niño que soñaba con un mañana. Nació en lo alto de un cerro, en una pequeña casa de madera, con el suelo de tierra y el corazón lleno de sueños. Su nombre era Eduardo. El padre los había abandonado. La madre, una mujer de manos cansadas y rodillas gastadas. Lavaba, planchaba y oraba. Ella no tenía riquezas, pero tenía una fe que podía mover montañas. A los 12 años, Eduardo ya conocía el peso de la necesidad. El estómago dolía, pero el espíritu ardía con una voz que le decía: esto no será para siempre. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Eduardo miró a su madre y le dijo: mamá, un día voy a cambiar nuestra historia. Ella lo miró con lágrimas y respondió: hijo, solo prométeme algo, que nunca dejarás que la pobreza entre en tu corazón. Desde entonces, esas palabras quedaron grabadas en su alma, como una semilla en tierra seca. Cada vez que el hambre llegaba, Eduardo recordaba la voz de su madre y oraba: Dios, dame fuerzas para no rendirme. Estudiaba a la luz de una vela, soñando con un futuro que aún no podía ver. Los otros niños se burlaban de él. ¿De verdad crees que vas a ser alguien? Pero él respondía mirando al cielo: yo nací para más que esto. Aquel niño no tenía zapatos nuevos, pero tenía una visión. No tenía dinero, pero tenía fe. Y eso, ante los ojos de Dios, vale más que todo el oro del mundo. Un día, ya adolescente, fue a una entrevista de trabajo. Había caminado horas bajo el sol, pero cuando llegó, lo miraron de arriba abajo, y le dijeron que no estaba presentable para el puesto. Eduardo salió en silencio, con el corazón hecho pedazos. Se sentó en la acera, miró sus manos vacías, y sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Entonces, en medio de sus lágrimas, escuchó una voz en su interior, una voz suave pero poderosa: Eduardo, lo que te falta hoy no es tu final. Es el escenario que yo elegí para mostrar mi poder. Y allí, en ese instante de quebranto, el cielo sembró esperanza en un corazón cansado. Eduardo no lo sabía, pero Dios ya estaba escribiendo su testimonio. Pasaron los años, y aquel niño del cerro, que una vez lloró de hambre, se convirtió en empresario y predicador. Pero el verdadero milagro no fue el dinero. El verdadero milagro fue la transformación de su mente. Eduardo entendió que la pobreza puede vivir a tu alrededor, pero jamás debe vivir dentro de ti. Amigo mío, no importa de dónde vienes ni lo que te falta hoy. Dios puede levantar belleza del polvo, puede encender esperanza en medio del hambre, y puede hacer de tu historia un mensaje de fe. Porque cuando el corazón cree, el cielo actúa. Dios no te define por tu pasado. A veces, las cicatrices del ayer parecen más grandes que los sueños del mañana. Eduardo lo sabía bien. Creció oyendo frases que se clavaban como espinas. Eres pobre, no vas a lograrlo, naciste para sufrir. Pero había una voz que gritaba más fuerte dentro de su alma: no temas, porque yo te redimí. Te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Isaías 43 versículo 1. Un día, mientras caminaba por las mismas calles donde había sido humillado, Eduardo se detuvo frente a una vidriera. Vio su reflejo y pensó: ¿será que mi pasado me condena a repetir la miseria? Y fue entonces cuando el Espíritu Santo habló a su corazón: yo no te llamé por lo que te falta, te llamé por lo que puse dentro de ti. Eduardo comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. La pobreza puede describir tu historia, pero no define tu identidad. Muchos viven prisioneros de etiquetas, de origen humilde, sin oportunidades, de familia rota,
Pero escucha esto. Dios no trabaja con etiquetas, trabaja con propósitos. Él no consulta tu pasado para decidir tu futuro. Él solo busca un corazón dispuesto para creerle. Eduardo dejó de mirar lo que no tenía. Y empezó a mirar al Dios que lo había escogido. Ya no se veía como un niño del cerro, sino como un hijo del reino. Ya no se lamentaba por la falta, sino que agradecía por la promesa. Cada vez que la voz del pasado intentaba hablar, él respondía con fe. Mi historia no termina en la escasez. Mi historia termina en la gloria de Dios. Y así comenzó el proceso más poderoso de todos. La renovación de su mente. Porque cuando el pensamiento cambia, el destino también cambia. Eduardo aprendió que el enemigo no teme a tu pobreza, teme a tu despertar. Porque cuando descubres quién eres en Cristo, ya no hay cadena que te sujete. Dios no lo vio como un joven limitado, sino como un instrumento preparado. Y donde todos veían ruinas, Dios ya veía un futuro de restauración. Escúchame bien, hijo de Dios. Tu historia no está escrita con el polvo del pasado, sino con la tinta de la gracia. No importa lo que perdiste, importa lo que Dios ha depositado dentro de ti. Tu pobreza no te nombra, tu fe te nombra. Y aquel que te llamó por tu nombre, ya tiene preparado un futuro de abundancia, propósito y redención. La pobreza es un campo de entrenamiento, no una condena. Hay temporadas en la vida que duelen, no porque Dios se haya olvidado, sino porque Él está entrenando el alma. Eduardo aprendió esto en carne viva. Cuando no había pan en la mesa, había oración en el corazón, y cada lágrima se convertía en una semilla de fe. Un día, mientras su madre oraba de rodillas, Eduardo preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿por qué Dios permite que pasemos por tanto?». Ella, con los ojos cerrados y el alma encendida, respondió: «Hijo, la escasez no es castigo, es entrenamiento. El Señor está formando en nosotros un corazón que no se doblega ante la falta». Y esa frase quedó tatuada en su espíritu. Pablo dijo una vez: «He aprendido a vivir contento en toda y cualquier situación». Filipenses 4 versículo 12. Esa fue la lección que Eduardo tuvo que aprender. Porque la pobreza le enseñó lo que el confort jamás podría enseñarle. A depender de Dios, no de los recursos. A agradecer por lo poco, para luego administrarlo mucho. A esperar con fe, cuando todo parece cerrado. Mientras el mundo lo veía como un pobre más, Dios lo veía como un proyecto en construcción. Cada día difícil fue una clase de humildad. Cada puerta cerrada, un entrenamiento para la perseverancia. Cada lágrima, una inversión en su futuro. Eduardo entendió que la fe no crece en los días de abundancia, sino en los días de escasez. Que el milagro no llega cuando hay comodidad, sino cuando hay necesidad. Y así descubrió que la pobreza no lo estaba destruyendo, lo estaba moldeando. El enemigo quería que maldijera sus días duros. Pero Dios le enseñó a bendecir el proceso. Porque hay milagros que solo nacen en el desierto. Y hay fuerzas que solo se descubren cuando ya no queda nada más que Dios. Eduardo dejó de preguntar: ¿por qué a mí? Y comenzó a decir: Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? Entonces la escasez dejó de ser prisión. Y se convirtió en plataforma. Querido amigo, escucha esto. Dios no te dejó en la pobreza para humillarte. Te permitió pasar por ella para formarte. El barro no es tu destino, es tu entrenamiento. Y cuando Dios termina su obra, de las manos vacías nacen milagros. Y del corazón probado nace una fe que el mundo no puede quebrar. No maldigas tu proceso. Porque en tu desierto, Dios está preparando tu victoria. Cuando Dios decide cambiar el escenario, hay un momento en que el cielo dice: ya es suficiente. El tiempo de la prueba termina. Y comienza el tiempo de la recompensa. Eduardo no sabía cuándo ni cómo, pero algo en su espíritu le decía: prepárate, porque el invierno está por terminar. Había pasado años sembrando lágrimas, trabajando sin ver resultados, sirviendo sin reconocimiento, esperando sin perder la fe. Pero Dios nunca se olvida de un corazón que permanece fiel en la escasez. Un día, mientras ayudaba a limpiar un local, un hombre se le acercó y le dijo: joven, veo algo diferente en ti. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Eduardo aceptó sin saber que ese era el comienzo del cumplimiento. Meses después, aquel trabajo pequeño se convirtió en una puerta gigante. El dueño de la empresa vio en él responsabilidad, humildad y excelencia. Y lo promovió una y otra vez. Hasta que un día, el mismo director que años atrás lo había rechazado en una entrevista, lo vio entrar por la puerta principal. Esta vez con traje, con fe y con una sonrisa que venía del cielo.
Pero Eduardo no llegó allí para vengarse. Llegó para testificar. Porque cuando Dios cambia el escenario, no lo hace para demostrar tu fuerza, sino para mostrar su gloria. Él no prosperó a Eduardo para que se sintiera superior, sino para recordarle al mundo que el que confía en el Señor nunca es olvidado. Dios lo levantó del polvo. Le dio sabiduría, favor y propósito. Y aquel muchacho del cerro, el que estudiaba a la luz de una vela, ahora iluminaba a otros con la luz del Evangelio. Sus manos, antes vacías, ahora sostenían proyectos que bendecían familias. Su voz, antes temblorosa, ahora proclamaba esperanza. Y su historia se convirtió en prueba viva de que Dios exalta al humilde. Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado hace sentar entre príncipes. 1 Samuel 2 versículo 8. Eduardo entendió que la prosperidad no llega por ambición, sino por transformación. Antes de que Dios cambie tu entorno, Él cambia tu mente. Antes de darte abundancia, te enseña a honrarla. Escúchame bien, hijo de Dios. Cuando el cielo decide cambiar el escenario, no hay hombre, sistema ni circunstancia que pueda detenerlo. La misma mano que ayer pedía ayuda, hoy se levanta para bendecir. Y lo que un día fue dolor, mañana será testimonio. Dios no se tarda, Él prepara. Y cuando Él dice, ahora, el polvo se convierte en plataforma, y la vergüenza se transforma en victoria. Las mayores lecciones de la historia de Eduardo. El tiempo pasó. Eduardo ya no era el niño del cerro, ni el joven rechazado en las entrevistas, ni el muchacho que lloraba en el medio del polvo. Ahora era un hombre transformado, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y un día, mientras miraba por la ventana de su oficina, recordó cada noche de frío, cada lágrima de su madre, cada oración que nació en medio del hambre. Y con los ojos humedecidos, dijo en voz baja: Señor, ahora entiendo. No fue la pobreza la que me formó. Fuiste tú dentro de ella. Eduardo comprendió que los días de necesidad no habían sido pérdida, sino entrenamiento para la victoria. Y que la verdadera prosperidad no era tener mucho, sino haber aprendido a confiar en Dios cuando no había nada. Lección 1. La pobreza es una fase, no una sentencia. Dios usa la necesidad para revelar el propósito. Lo que hoy parece escasez, mañana será tu testimonio. Lección 2. Dios no mira tu cuenta, mira tu corazón. El cielo no se mueve por cifras, se mueve por fe. La provisión no llega cuando hay dinero, llega cuando hay obediencia. Lección 3. Mientras tú te quejas, Dios quiere enseñarte. Cada escasez es una clase que el futuro va a necesitar. Los que no aprenden en el desierto, no saben sostener la bendición en la tierra prometida. Lección 4. La prosperidad empieza en la mente antes que en las manos. Eduardo prosperó cuando cambió su visión, no cuando ganó dinero. El que piensa como pobre, aun con riquezas, sigue siendo esclavo. Pero el que piensa como hijo del rey, aunque no tenga nada, ya es libre. Lección 5. El verdadero milagro no es salir de la pobreza, sino salir de la limitación interior. La pobreza externa se vence con oportunidades, pero la pobreza interna solo se vence con revelación. Cuando tu mentalidad cambia, tu destino cambia también. Y mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo le recordó una palabra: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Proverbios 10 versículo 22. Eduardo sonrió, no por el dinero, no por la posición, sino porque había entendido la esencia. La verdadera riqueza es vivir con propósito y paz en el corazón. Amigo mío, quizá hoy estás viviendo el tiempo de la escasez, el tiempo del poco, el tiempo del silencio. Pero escucha, la pobreza no define tu futuro, Dios sí. Él levanta del polvo al humilde, exalta al olvidado, y transforma el desierto en jardín. No permitas que la falta apague tu fe. No dejes que el dolor robe tu esperanza. Porque cuando el cielo decida actuar, lo que hoy te falta será mañana tu testimonio. Recuerda esto: la pobreza es temporal, pero el propósito es eterno. Y si tú permaneces fiel, Dios te mostrará que los que confían en Él nunca serán avergonzados.